All right, doctor. So let's continue. Ya no vamos a hacer toda esta hora. Ya nos vamos a ir right now, all right? Pero así se dan cuenta más o menos, you know, how the practice classes son. That's the way they are, you know. And when vemos a presencial, same thing. I just ask you the questions, you guys answer by groups, right? Somebody in the group, and then you get your score and stuff like that. Yeah, so eso es. And then después de la, well, today maybe we'll do a couple. Después del tema del siguiente semana, vamos a tener un ejercicio en la plataforma de vocabulario, you know, todos los términos médicos que ya nos aprendimos. Tienen que quebrarlo en sus componentes. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Break it down to its components and give its meaning, y dar su significado. You know? All right, we'll do it right now. Don't worry. Let's see. Let's share the screen. Where were we at? All right, estamos aquí. Where más? What happened here? All right, so let's see. So let's continue. Some more examples of word roots, doctors. Examples of word roots. Dermat, hemat, tonsil. What else? Dr. Andrea, give me an example, please. Gastro, doctor, that it means stomach. Gastro, very good. Well, sí, ahora están aprendiendo nuevos, you know, no los que hemos cubierto, but Dr. Andrea está compartiendo with us. Gastro. So gastro. Gastro means stomach. Very good, good job. So ya no voy a escribir la pregunta, you know. What does gastro mean? The doctor said gastro means stomach. Dos repiten stomach. Gastro means stomach. Gastro means stomach. Esa CH, toda palabra con CH en inglés tiene un sonido K más o menos. Stomach, stomach, no es stomach, right? Stomach. Well, gastro means stomach, all right? Very good. What else? Another word root. So aumentan eso a su ¿no? A su lista de word roots. Dr. Giselle, another word root. Arthur, ¿no? Arthur, means, yeah, very good. Means joints. Very good, Dr. Arthur. Arthur means joint. Articulación, right? In Spanish, very good. So todos repiten, Arthur means joint. Arthur means joint. Gastro means stomach. Gastro means stomach. Tonsil means tonsils. Tonsils means tonsils. Hemat means blood. Hemat means blood. Dermat means skin. Dermat means skin. Dermat means skin. Very good. Yeah, see, right? All right, so good, very good. All right. So that's how that's pretty much a lot of practice. You know, there's some other word roots you guys have to know, cardio, and so forth. I think pretty much cardio, right? Cardio, dermat, hemat, arthra, yeah, for the first. What mean? Hello, ¿qué es means? Quiere decir. La palabra means quiere decir, estás diciendo en español. So, ¿qué quiere decir arthra? Arthra quiere decir articulación. En inglés, what does arthra mean? Arthra means joint. Por temas prácticos, fines prácticos, para responder en oración completa es esto. All right, very good. All right, so now let's go and see suffixes, a little bit of suffixes. So, ¿qué eran las three things que tenían que saber de suffixes, doctors? What are the three things? What are the three things you have to know? Tienen que saber. You have to know
About, sobre suffixes, medical suffixes. So what are the three things, doctors? ¿Qué son las tres cosas? What are the three things you have to know? Tienen que saber de suffixes que habíamos dicho for your exam. Clarifies. Clarifies meaning of Clarifies. medical terms. Okay, very good, very good. Los dos, very good, good job. Good job, los dos. Todos repiten. Clarifies. Clarifies. Clarifies the meaning. Otra vez repiten. Clarifies the meaning Clarifies the meaning of a medical term. of America. ¿Ven cómo medical term ya pronuncian súper bien todos? Porque hemos repetido medical term como 10 veces ya desde la teórica primera semana. So todos repiten, a ver, otra vez entonces. Clarifies the meaning of a medical term. Clarifies meaning medical term. Okay, en español, aclara, clarifies, aclara el significado, aclara the meaning, significado. So, ¿qué hace el suffix? Nos aclara el significado de un término médico, nos va a aclarar, va a ser lo más claro, right? So, clarifies the meaning of a medical term. ¿Qué más? What's the other thing? ¿Qué otra cosa? Goes Goes at the end of a medical term of afterwards root. Okay, very good. Yeah, very good. Good job. Goes at the beginning, right? Al principio, right? At the beginning of a medical term, right? So, goes quiere decir va al final de un término médico. Oh, sorry, at the end, at the beginning. Goes at the end al final. Beginning, principio, sería prefix, right? So goes at the end of a medical term. Or, ¿no? O después de la word root también pudiéramos contestar. Lo escribiremos. Or after, esta palabra after, después, after a word root. Después de una word root viene el suffix, right? So, esas son las tres cosas o dos cosas. Una más, ¿qué era? All medical term have. Exactly, doctor. Good job. Todo término médico tiene un suffix, right? Porque la regla es every medical term has a word root and a suffix. So, all medical terms podemos poner or every medical term ponemos all. All medical terms have a suffix. So all medical terms have a suffix. All right, so those are the three things you have to know for your exam, doctors. Las tres cosas que tienen que saber for your exam of a suffix. All right, now give me some examples. Examples of suffixes. Itis. Itis, very good. Itis. What does itis mean, doctor? Itis mean inflammation. Itis means inflammation. All right, todos, what does itis means, doctors? Todos repiten, itis means inflammation. Itis Itis means means inflammation. inflammation. Very good. Another example of a suffix? Ectomy. Logy. Logy, very good. Ectomy, logy, good job. Ectomy, logy, very good. What does ectomy mean, doctor? Ectomy. Surgical removal. Yeah, very good. So, repitan conmigo todos. Ectomy means Ectomy means means surgical removal. Surgical removal. Very good. Surgical removal. Retiro quirúrgico, decimos, right? Dijimos que todo término médico en cualquier lenguaje con ectomía al final quiere decir que tienes que entrar a quirófano, cortar y sacar. You know what I mean? That's como la comprensión del término, del componente ectomy. You know? Por eso es surgical removal. Retiro quirúrgico.
You know what I mean? All right. Oops, sorry. All right, good job. Let's put it up a little bit. All right, and logi, what does logi mean, doctor? Study of. So, acostúmbrate a responder en oración completa. Logi means. Study of. Sí, logi means Study of. study of. All right, so todos repiten. Logi means study of. Large means Study means study study of. Study of. Estudio de, right? Study of. Logía. Another way in español. All right, very good. All right, so give me some, now let's, one thing. What is the connector for medical terms? ¿Cuál es el conector Combine. para medical terms, doctors? Combining vowel, doctor. Very good, good job, good job. Combining vowel, combining vowel. Y por si acaso se nota, ¿no? Con quiénes son los que ya voy conociendo hasta las voces, right? ¿Quiénes son los que participan, right? So, I mean, you know, you guys have to, tienen que venir a try to practice. No se les va a complicar, you know, if you don't. So, what is the connector for medical terms? Entonces, tendrían que responder en oración completa, responderían the connector, digamos, right? The connector for medical terms, para medical terms, para armar for medical terms is the combining vowel. Sí. Si tienen que responder en oración completa, you know what I mean? The connector is, y en todo lenguaje repetimos parte de la pregunta para responder en oración completa, right? ¿Qué es el conector para términos médicos? El conector para términos médicos es la combining vowel, la vocal de unión, la vocal conectora. Right? All right. ¿Y cuál era la vocal, doctors? La O, right? La O, hemos dicho que nos vamos a quedar nosotros con la O. Right? La O, very good. La O. All right, so, and what was the rule? ¿Qué era la regla de la combining vowel? Let's do that. The rule. What is the rule of del uso, pero let's just say of the combining vowel, nomás lo pondremos of the combining vowel. So what was the rule, doctors? ¿Qué era la regla for the combining vowel? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo no utilizamos? Anybody? If the suffix start with vowel, we don't have to use au. All right, very good, doctor. Good job. Good job, good job. Ahorita lo voy a escribir. Good job. So el doctor dijo si el suffix, if the suffix starts, comienza, starts. If the suffix starts with, con una vocal, with a vowel, ejemplo, itis, with the I, con la I in English, comienza con una vocal. So, if the suffix starts with a vowel, we no utilizamos, we don't use the O, la O porque es la vocal, que es nuestra vocal, nuestra combining vowel, right? So if the suffix starts with a vowel, we don't use the O. Y al revés, la regla era, if the suffix starts with a consonant, si el suffix comienza con una consonant, I think this is S, if I'm not mistaken. I think. If the suffix starts with a consonant, we do, sí utilizamos. We do use the O. Example, logi.
Aquí example. Itis. So, para saber si vas a utilizar la O para armar el término médico o no, tienes que fijarte en tus suffixes. Si tu suffix comienza con una vocal, entonces no utilizas la O, directamente unes word root y suffix juntos y tienes un término médico. So let's see, so habíamos hecho ¿qué componente es ese que acabo de escribir aquí? Combined form. Combining form, right? El arthro, así cuando viene la combining vowel, la vocal de conectora, cuando viene junto a la word root, arthro. Este es nuestro quinto componente, es el combining form, hemos dicho, right? So todos repiten combining form, arthro. Arthro, combining form. Combining form. Y como word root, dijimos que quiere decir articulación, right? Joint. Pero solo en modo que está escrito aquí, con la O más, es una combine, la forma combinante, la forma conectora, en otras palabras, right? All right, so en base a la regla, en base a la rule of the combining vowel, para unir este word root con este suffix, ¿quito o mantengo la O? Quítalo. Quítalo. Quitamos la O. So, ¿qué término médico voy a tener? Arthritis. Arthritis, right? Todos repiten arthritis. Arthritis. Arthritis means what? Doctors, ¿qué quiere decir arthritis? A ver, espérense. Yo sé que saben. Yo sé que saben, don't worry. Pero les mostraremos cómo vamos a hacer los ejercicios de que cuando les dé la lista de términos médicos, así. Entonces les voy a dar así, arthritis y diferentes términos médicos. Ustedes tienen que ir a separar. El ejercicio es, va a decir el ejercicio, break down each medical term in its component. Así va a decir let's see, let's write it right here. Así va a ser la indicación en el ejercicio. Break down cada quiere decir esto. Break down each medical term en sus componentes. In its components, no nos ponemos. Components. Break down each medical term in its components, va a decir. Right? Entonces, y después dice, and give, its components. Its components. Y el otro dice, give the meaning of each de cada medical term. O sea, primero van y lo separan en sus componentes y después definen cada término médico, ¿no? Y así, entonces yo les voy a dar arthritis y otros más hasta donde hemos visto términos médicos y ustedes tienen que darme la definición. Si no pueden dar, aunque puedan darme la definición así directamente sin tener que quebrarlo en sus componentes, igual por el hecho de que es un ejercicio y todos somos un equipo, todos tienen que hacer el ejercicio, you know? So, separa, entonces el primero dice, break down each medical term in its components. Components. Todo mal escrito, ¿eh? Oops. Components, okay. All right, so, así, entonces van a ir y van a separar arthritis, dijimos siempre empezar por el final del término médico, de los suffixes. So, itis, porque ya me conozco, ustedes ya se conocen, dicen, itis es mi suffix. So, ponen suffix. ¿Y qué quiere decir itis? Inflammation. Al lado de mi suffix siempre va a estar una word root. So, aquí, itis, al lado de itis, arthra. Si no me lo conozco, voy y me fijo en mi lista de word roots que tengo, right? En mi lista de word roots, y ahí dice, arthra, word root, solo voy a poner las letras. Word root,
and it means joint, articulación, joint in English. So ahora puedo definir arthritis, arthritis. Y como no es práctica, están escribiendo. So arthritis, ponen 2 puntos. Inflammation of joint. Si quieren, si lo dejan así, no está mal. Si quieren aprendérselo más correctamente, of the joint, de la articulación. Okay? Inflammation of the joint. Inflamación de la articulación. All right. So that's y eso es como definen todos los términos médicos. Separan en sus componentes, definen el componente. Aquí, itis, suffix, inflammation. Arthro, word root, joint. So, ¿qué había sido arthritis? Inflammation of joint. El que no sabe nada de inglés, ahora sabe inglés médico. You know, no puede ir a decir, hello, hey, what's up? What are you doing? How are you? Hey, what's going on? Pero puede decir, hey, you know what? What does arthritis mean? Arthritis means inflammation of the joint. All right, so todos repiten, inflammation of the joint. Arthritis, inflammation of the joint. Joint. Ahora, para fines prácticos, si estamos en práctica la próxima semana y les digo, okay, Dr. Ana Elizabeth, what does arthritis mean? Así, verbalmente nomás. What does arthritis mean? ¿Cómo vas a responder, doctor? Arthritis means inflammation of the joint. Very good. Arthritis means inflammation of the joint, right? Para fines prácticos. Para fines escritos, no me ponen means. Directamente la definición como es inflammation of the joint. No más. All right, good. Let's see. Third match. Cardio. Pondremos así. Cardio. Dermato. Hemato. All right. And los voy a poner así uneven. Urea. Los voy poniendo, pero ojalá se están dando cuenta que what is he doing? Eso no va con eso, you know what I mean? And I hate that thing that keeps popping up, man. I'm gonna figure it out, don't worry about it. Yo sé que estoy repitiendo itis, but don't worry about it. All right, so doctors, let's see, Dr. Andrea. Dr. Andrea, con dermato, ¿con cuál de los suffixes me vas a armar un término médico? Con dermato. Con Dermatology. okay, and dermato y logy. All right. So, Dr. Andrea, vas a quitar la O o vas a mantener la O? Voy a mantener. You keep the O. Why? Because the rule says I will keep the keep the O, right? Because the rule says if the Yes. suffix starts with the consonant, si comienza con un consonante, el suffix, mantengo la O. Entonces, my medical term que voy a armar es dermatology, right? Yes. All right, very good. So what does dermatology mean, doctor? Dermatology means the study of the skin. Okay, very good. Good job. Exacto. So el término médico que armó es dermatology. Y como pueden ver, mantuvo la O because of the rule that we said, right? So dermatology means, and para temas
fines prácticos, esa palabra fines recién me la aprendí, por eso, in Spanish. So dermatology, study of the skin. ¿Y cómo llegó a esa definición la doctora? Igualito que van a hacer en todos los ejercicios, todos, right? Primero separó logi, mi suffix. Suffix. ¿Qué quiere decir? Study of. Yo sé que es, doctor, tenemos que hacer todo eso, ya me lo sé. Well, yeah, you have to. Al lado de mi suffix siempre está una word root. Dermat. Quiere decir, está en su forma combining form, dermato, right? So dermat is my word root. And it means, y quiere decir, skin. So ahí ahora solo copio study of skin, dermatology, study of skin. Si quiero estudio de la piel, ahí el study of the skin, más propiamente. Pero así van a ser los ejercicios, so les voy a dar todos los términos médicos que hemos avanzado. Ustedes hacen este ejercicio y al final me dan el significado de cada término entero. Arthritis, inflammation of the joint. Dermatology, study of the skin. Y así sucesivamente. A ver, otro, a ver quién va a ser así. Solo haremos así, oral nomás, con HEMAT. Con HEMAT, ¿quién quiere hacer un término médico? Armar un término. Matter of fact, como estamos armando. So go ahead. ¿Quién va a hacer? Let's see, Dr. Cynthia. Dr. Cynthia, ahí está la pizarra for you. Entonces, puedes utilizarla. So, ármame con text. Dr. Cynthia, yes, can you do it? ¿Puedes hacerlo? Yes, no? Dr. Camila, si ni siquiera me responden un sí o un no, va a cero para todo el día. Por lo menos me dirían, no, doctor, o no le escucho, doctor, o no le entiendo, doctor, o no voy a hacer, doctor. ¿No what I mean? Ahí hasta te tomo en consideración. Si no me respondes, va a cero. Doctor, no puedo. Ok, Dr. Cynthia, ¿vas a poder o no? Puedes utilizar tú No. tienes que armar un, ok, vale, yo lo voy a hacer. Te voy a mostrar, tienes que armar un término médico con HEMAT and urea. Sorry. Y esto es así. So, a ver, doctor, ¿vamos a quitar o mantener la O, doctor? ¿Quitar, doctor? Quitar, right? Quitar, very good. So quitamos la O y ¿qué término médico vas a tener? Entonces, what medical term are you going to have? Hematuria. Todos repiten hematuria. Hematuria. Hematuria, right? Hematuria. De hemat y urea, hematuria, right? Hematuria. And Dr. Cynthia, ¿cómo vas a saber qué hematuria es en English? Vamos a quebrarlo. ¿Cuál es el suffix entonces? Dr. Cynthia, ¿cuál es el suffix en hematuria? Urea. Urea. What does urea mean? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien ayúdale a la Dr. Cynthia? In the urine. In the urine. En la... The urine. Exacto, right? En la orina. ¿Cómo decimos en la orina? In the urine, así. En la orina. No orina, porque orina es esto. Urine. Urine es orina. Urea en la orina. In the urine. Al lado de mi suffix, que siempre va a estar, ¿qué componente? Una word root. ¿Qué word root está ahí? HEMAT. Si no lo conocía, me fijo en mi lista. Right? Fijo en mi lista. Y ahí había estado, right? HEMAT. Entonces, mi word root. Y quiere decir, ¿qué es HEMAT, doctors? Blood. Blood. Dr. Cynthia, HEMAT es blood, sangre. Blood, HEMAT. Hasta en español, si lo dices hemat, ¿qué es hemat? Suena como algo de sangre, debe ser sangre, you know? Así es como uno tiene que funcionar con un lenguaje, you know? Aprendiendo, descifrándolo. All right, so HEMAT es mi word root, quiere decir blood.
So what is hematuria entonces? Hematuria. So Dr. Cynthia, ¿qué es hematuria? What does hematuria mean? Hematuria. ¿Qué es hematuria en español, doctora Cynthia? Cintia, trata de ordenarte un poco con las palabras porque ahí está prácticamente dado. Te dice blood, sangre, in the urine, en la orina. Sangre en la orina. Sangre en la orina, doctor. Exacto, doctora. Yeah, good job, Dr. Jeffrey. Gracias por cooperar a su compañera. Sí, Dr. Gracias. Cynthia. Exacto, Dr. Cynthia. Sangre en la orina. Entonces, ¿cómo diríamos eso en español? Solo copias los significados que hemos sacado. Blood, de hemat, in the urine, de urea. Entonces, hematuria. Todos repiten entonces, blood in the urine. Blood in the urine. Blood in the urine. Blood in the urine. Very good. Thank you, Dr. Cynthia, Dr. Jeffrey. Thank you, sir. Thank you, doctors. Good job. Así. Entonces, así son las prácticas, you know what I mean? Acostúmbrense a venir a practicar, porque si no se van a aburrir, right? Se van a aburrir y van a estar ahí, nadie participando y ni siquiera van a tener la nota del día o whatever. But por hoy día, todos están, que repitan todos los que participaron, you know, se toma en cuenta all of that stuff. All right, very good. So hasta aquí la clase de hoy, doctors. Así vamos a ir armando términos médicos, you know, tonsillectomy, todo lo que ya hemos visto, no se olviden, en teórica. Y así vamos a ir armando y teniendo más y más vocabulario, más y más términos médicos. Y la persona que no sabe nada de inglés general va a saber inglés médico. Va a saber definir todo, arthritis, cardiology, dermatitis, appendectomy, tonsillectomy, whatever medical term. Va a saber decir qué es en English. Lo vamos a aprender this way. All right. Thank you, doctors. See you next week. Nos vemos próxima semana en teórica. Thank you, guys. Bye. Thank you, doctor. Thank you, Bye, doctors. doctor. Goodbye, doctor. Bye, Thank you, doctors. goodbye. Thank you. Thank Bye, you. doctor. Bye, doctors. Thank you. Hasta luego, doctor. Bye, doctor. Tengo una preguntita. Yes. La siguiente semana nuestras clases serían presenciales, tanto No, teóricas como prácticas. No, la teórica hasta nuevo aviso, hasta que nos avisen que ya volvamos a teórica. Yo sé que estaba en el comunicado, pero esperaremos que van a sacar otro comunicado para confirmar si teórica vuelve a la presencialidad o no, o se mantiene virtual. Por ahorita, teórica se mantiene virtual y práctica también. Right? La próxima semana, práctica igual es virtual. Ok, doctor. Thank Ahí you. You're welcome. Ahí yo les aviso cuando cambiemos a presencial. All right. Thank you, guys. Thank you, doctor. Thank you, doctors. Bye. Thank you. Thank you. Good job. Bye. Bye, doctors. Thank you. Good job. Buen trabajo. Good job.